miércoles tenemos con nosotros a la doctora Cristina Balinotti, conferencista. Buenos días, doctora. Es que eso que me impactó tremendo. Esta mujer que salió en video, gracias a Dios que había cámaras, ¿no?, de los negocios cercanos, tirando al niñito. ¿Qué es lo que tenía esa mujer dentro de ella? Por Dios, no. Y yo sé que usted va a hablar de, porque eso no es basado solamente en una sola cosa, pueden ser muchas cosas que puedan ayudar a la persona, la llevan a tomar esas posiciones, ¿no? Hoy vamos a aprender sobre eso, así que la dejo a usted, doctora, que nos guíe. Madres que matan a sus hijos, como indicabas tú, Luis, un enfoque multidisciplinario. Esto es un resumen de una conferencia de 1 hora que di en la Universidad Ana G. Méndez. La conferencia completa se encuentra en mi canal de YouTube, unifamilia.com. Okay. Pero esto es una reseña para introducir, digamos, este tema tan escabroso que se vive desde siempre, y vamos a ver en la segunda gráfica, antes de entrar en el tema, tratar un poco de qué es el filicidio, en realidad qué significa la palabra, que además es un fenómeno mundial con prevalencia en la madre. 90% de estos hijos que se asesinan o intentan asesinar son biológicos. Filicidio viene de la raíz filio, hijo, que sería el asesinato del hijo. Y es un nombre genérico porque tenemos el neonaticidio, el nombre ya más técnico, que es el asesinato del hijo del nacimiento hasta el año, lo sucedido justamente registrado por todos los medios de comunicación, cuando el nenito fue tirado a ese basurero, neonaticidio, una cosa tremenda. El infanticidio, que es la muerte durante el primer año, y después tenemos el filicidio del año a los 14 años. Hay increíblemente muerte de hijos mayores hasta los 45 años a manos de los padres, increíblemente, generalmente en estos casos con armas de fuego. En la próxima gráfica avalamos con una estadística esta afirmación de que es un fenómeno mundial con prevalencia en la madre. Entonces, en la próxima gráfica vemos que el 10% de asesinatos a manos de los padres, ese es el guarismo que arroja, es decir, los padres matan un 10% y pico, y las mujeres un 89,90%. Por lo tanto, el filicidio está considerado un delito de mujeres, y es algo que, no obstante, atraviesa toda la historia de la humanidad, desde la prehistoria, podemos decir, la más profunda prehistoria, hasta nuestros días. Y ahora vamos a la próxima gráfica, vemos los motivos de los progenitores. ¿Por qué ocurre esto? Entonces vemos que el padre mata al hijo por accidente, porque quiere disciplinarlo o quiere hacerlo callar, lo golpea o lo zamarrea y el niño muere. Porque el padre es un sociópata que está acostumbrado a la cultura de la violencia, y es su forma de ofrecerle, entre comillas, el amor al hijo, y entonces le grita, le pega, en uno de esos arrebatos también lo mata. El psicópata, que es el padre, sabemos que la psicopatía es predominantemente, y la sociopatía predominantemente los varones. El psicópata, que no tiene emociones, por lo tanto, si el hijo le molesta, lo va a asesinar. El trastorno explosivo intermitente, también propio de varones, que es esos estallidos de ira que no tienen un precedente y que luego la persona se siente muy cansada, pero que explotó y no tuvo conciencia de lo que hizo. De hecho, es un trastorno mental. Y también los matan por incertidumbre paterna. Están rumiando el hecho de que este no es mi hijo, y entonces terminan asesinándolo. Pero ahora vamos a las madres. Entonces, en las madres vemos que ocurre el asesinato de los hijos por una psicosis puerperal. ¿Qué es esto?
es el periodo posterior al parto en donde los órganos de la reproducción se van, y todas las hormonas, digamos, se van asentando, están regresando a su lugar. Y ocurre a veces una psicosis. ¿Qué es una psicosis? Un corte con la realidad. La persona entonces escucha voces, tiene alucinaciones también visuales, probablemente un delirio, y en ese delirio y esa alucinación mata al niño. El síndrome de Munchausen por poderes, es decir, que es predominantemente femenino. Las mujeres que le dan un poquito de una medicación, quizá, digamos, de más, para internar al niño. Y entonces son esos chicos que entran en internación constantemente. ¿Por qué? Porque la madre que está mentalmente con este trastorno, con este síndrome, busca a través de la internación del hijo atención para sí misma. Los médicos hablan con ella, se refieren a la enfermedad y ella tiene una ganancia de placer, por supuesto patológico con esto. En una de estas intentos, no lo quiere asesinar, pero en una de esas oportunidades el niño fallece. Depresión posparto, es decir, existe la depresión posparto que lamentablemente no se tiene muy en cuenta. Después vamos a ver en la prevención del filicidio cómo podemos hacer con esta depresión, que en realidad es una depresión real con todos los síntomas de depresión, que no es el baby blue. El baby blue es, bueno, dura 10 días. Esta depresión puede establecerse los primeros meses. Venganza de parte de la madre. Increíblemente, personas con ciertos trastornos y algunas que no tienen trastornos también pueden llegar, no personas, pero en este caso féminas, mujeres, pueden llegar a asesinar para vengarse del marido. Esquizofrenia, que es la principal de la psicosis. Andrea Jade mató a sus 5 hijos colocándoles uno atrás de otro en una bañera, los ahogó. No sé si recuerdan el caso, hace muchos años, porque decía que justamente escuchaba voces que le indicaban que los niños iban a ser asesinados a través de una catástrofe. Alteraciones hormonales severas, ese también es otro caso. Edad de la madre, y volvemos al caso del niñito que fue tirado a ese dumpster recién nacido. La edad de la madre influye mucho. Son mujeres de 15, 16, 14 años que saben que van a ser condenadas por la sociedad, por la familia, que no tienen idea de lo que es el instinto materno y que por lo tanto se deshacen de ese niño como quien se puede deshacer de un objeto. Luego hay una categoría del asesinato altruista, que fue estudiado por Phyllis Resnick, un gran psicólogo estadounidense, que estudió el filicidio al mismo tiempo que lo estudió el doctor Arnaldo Raskowski en Argentina, un gran médico psicoanalista. Es decir, el asesinato altruista, matan al niño y generalmente es la madre, aunque esto sí puede hacerse en conjunto con el padre, para que no sufra más los embates de una enfermedad terminal. En la próxima gráfica les había hablado de Arnaldo Raskowski y vemos que él ha escrito 14 libros en relación a todo esto. Los más importantes son la matanza de los hijos y el filicidio. Digamos, esto es algo que nos dice Raskowski, atraviesa toda la historia de la humanidad. Está en nuestro ADN, lamentablemente. Y entonces vamos a ver, digamos, ¿por qué? Porque él dice que la matanza del hijo es una exigencia en casi todos los ritos de la historia de la humanidad. Y vamos a la próxima gráfica y empezamos con este enfoque multidisciplinario, ¿verdad? Recuerden que esto es una reseña, pueden profundizarlo en el video largo de más de 1 hora que está en mi canal de YouTube unifamilia.com. Desde el punto de vista de la mitología, por ejemplo, Cronos, que es Saturno en la mitología romana, fue expuesto en una magnífica obra
y que la vemos, si el señor director puede colocar en la gráfica anterior. Lo vemos en la portada del libro La matanza de los hijos de Raskowski. Cronos devorando a su hijo, una pintura magnífica de Goya, Cronos o Saturno. Y ahora sí, volvemos, si es tan amable, a la imagen del enfoque multidisciplinario. Entonces, se ve en la mitología a través de Cronos, se ve en Edipo, el de los pies hinchados, quiere decir Edipo, porque fue dejado, esto es de las tragedias griegas, está narrado, fue dejado colgado de sus pies en un árbol para que se muriera, y era un niño pequeño, y luego fue rescatado, por eso surge la historia, rescatado y adoptado. Medea y Jasón, donde vemos que Medea, en la mitología, asesina a sus hijos para vengarse de Jasón. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos el sacrificio de los hijos al Dios de Abraham, ¿verdad? Rescate de Moisés de las aguas. En aquellos tiempos se colocaba una cesta con mucha brea alrededor para que no se hundiera rápido, y se colocaba a los niños que no se querían en esa cesta a la vera de un río, y el río se los llevaba. La matanza de los inocentes en Egipto, esto hecho por Herodes. Recordemos también que en Roma, en la Roma imperial, el derecho era el derecho imperial, es decir, la patria potestad romana venía del derecho imperial, y el que decía que el padre tenía, desde el derecho imperial, el derecho de matar a sus hijos, esclavizarlos o aún comerlos. Fíjese la crueldad de aquellos tiempos, si es que pensamos que hoy vivimos épocas crueles. En la próxima gráfica continuamos con el enfoque multidisciplinario, vamos a la filosofía y la sociedad. Y lo más relevante es la concepción aristotélica que tenía de los hijos, es decir, Aristóteles, el gran pensador, que sentó las bases junto con otros pensadores como Santo Tomás de Aquino, de toda la cultura occidental, tenía cosas muy buenas y cosas muy oscuras. En este caso, la concepción de Aristóteles acerca de los hijos era que los hijos, que decía lo siguiente: el producto le pertenece al productor, por lo tanto, los hijos le pertenecen al padre como un pelo o un diente, y tiene el derecho sobre ellos, sobre su vida y sobre su muerte. De hecho, luego del parto, el niño en Roma se lo dejaba, la comadrona lo dejaba en el piso, envuelto, y si el padre que estaba ahí presente le daba el ok, ese niño vivía. Pero si era un niño que tenía alguna deformación o no le gustaba al padre, pues entonces se lo mataba. En la historia y la sociedad tenemos los niños expósitos. Expósitos quiere decir que están expuestos, ¿verdad?, a la intemperie para que se mueran, y entonces los dejaban generalmente en la vera de casas que luego se transformaron en las casas de recepción de los niños expósitos. Muchos de ellos eran muertos, por supuesto, por los perros, por la intemperie, antes de ser recogidos. El convento de los oblates eran niños que también se dejaban, ya en estos conventos que eran un poquito mejor, estaban mejor, pero igualmente se morían por una serie de problemas, y no era ya no los perros o la intemperie, era por las grandes enfermedades. El baby farming en la época victoriana se le daba una cantidad de dinero a determinadas familias para que criaran a ese niño que estaba abandonado en las calles. Como era una sola vez que le daban ese dinero, acogían al niño, se quedaban con el dinero y después lo mataban, porque ya no le interesaban más. El gaminismo, que aún existe en algunos países, en Colombia hay gaminismo, pero en otros lugares acá también, son esos niños que tienen padres o madres alcohólicas
drogadictas, y que no se dan cuenta que el niño se va y se pasa muchos días fuera del hogar, en la calle, y bueno, y ahí sometido a toda clase de violaciones, en muchos casos muerte. Entonces, pasamos a la próxima gráfica y hablamos en las formas simbólicas del filicidio, que lo habló Raskowski, las formas simbólicas del filicidio. Hay maneras, decía él, de matar a los hijos simbólicamente, que se dan en las sociedades de todos los tiempos. La carencia si vamos a la próxima imagen, la carencia, por ejemplo, de la función parental. Esa es una de las, si el señor director me pone la próxima gráfica. Carencia de la función parental. Vale decir, de pronto, hoy en día los hijos quedan solos en el hogar, o de lo contrario se les da mucho dinero a los padres que pueden para compensar todo eso. Si están en el hogar hay mucha indiferencia y desconexión, hay una carencia y es una manera de no atender al hijo, ¿verdad? Lactancia materna obstaculizada. Acá sabemos que el mejor alimento es la lactancia materna, sin embargo, se obstaculiza a través de aconsejar a las mujeres que hagan lactancia artificial, salvo en los casos en que en efecto la madre no puede lactar. Parto quirúrgico, fíjense que en el mundo hay 31% de cesáreas. En realidad la Organización Mundial de la Salud, junto con otras instituciones, indica que la norma en cesáreas es de 15 a 20%. Estamos en un 31% de cesáreas, y que sabemos que, bueno, es distinto a la conexión con el parto natural de la madre con el hijo. Sacrificio de los hijos para la guerra. Mire qué punto interesante que toca el doctor Raskowski. Es decir, los adultos se quedan en la retaguardia dirigiendo las operaciones, y los que matan en la guerra son siempre jóvenes, en muchos casos muy jóvenes. ¿Qué podemos hacer como una prevención del filicidio? Hay otros libros como Ser Madre de Schaffer, Maternal Filicide de Stephen Shea. Son muchos libros que hay para consultar sobre este tema. Lo que podemos hacer es que el obstetra le pregunte a la madre, cuando queda embarazada, que tome el rol, digamos, de psicólogo, le pregunte a la madre si está contenta con ese embarazo, si ha tenido alguna idea de herir al niño. Son preguntas molestas, pero hay que hacerlas. Hay que hacer un seguimiento de las madres con depresión, las madres con depresión mayor, que es la principal de las depresiones, la más grave. Las madres alcohólicas o drogadictas. Seguimiento de madres con hijos discapacitados. Creo que fue el año pasado, sí, en efecto, que una madre asesinó, ahogó, intentó hacerlo varias veces hasta que lo logró a su hijo dentro del espectro autista, esto de lo que padecía. Seguimiento de las madres con antecedentes de haber sido abusadas en la infancia, porque sabemos que pueden repetirlo con los hijos. Seguimiento de estos casos tan importantes de enfermedad mental, o trastorno mental profundo. Mayor tiempo de internación el parto. Cada vez la madre sale antes, tiene el niño ya el otro día, si uno se descuida ya está en su casa. Hay que hacer un mayor tiempo de internación para poder de alguna manera revisitar en la habitación a la madre y tener charlas con ella, ver cómo está ese vínculo con el hijo. Hacer un seguimiento de los padres con estrés económico, que lamentablemente es otro de los motivos, ¿verdad? Particularmente las madres cuando quedan solas. Seguimiento psicológico escolar de los niños maltratados. Si la maestra, tiene que haber el gabinete, como siempre digo, psicopedagógico, establecido en la escuela, con psicólogos o profesionales de la salud mental en el lugar. Y supervisión en las familias. Por ejemplo, si es una familia con antecedentes de depresión, ya hubo miembros que padecieron o padecen depresión, y
particularmente miembros de primer grado, y la hija, la nieta, queda embarazada, tenemos que hacer una supervisión de todo eso. ¿Por qué? Porque puede ser algún caso de depresión severa o depresión psicótica que se pueda despertar. En la última gráfica dejo un mensaje, que es un mensaje que dejó el doctor Arnaldo Raskowski. La alternativa contra el filicidio sería hacer posible una cultura bajo el predominio del amor a través del respeto de la mujer y la no represión de lo maternal. Bueno, hasta aquí esta reseña, que de nuevo pueden visitar en mi canal de YouTube, El filicidio materno, ¿qué lo motiva? Excelente. Doctora, de que no solamente es que matan, y eso se sabe a las enfermedades que hay, que las mujeres pues no están en su estado normal, como una locura, y hacen estos actos. Pero yo vi los otros días también una muchacha colombiana que el marido se fue y ella lo quemaba, algo repugnante al niño, y lo grababa en un video para mandar el video al padre que retornara, que él era el culpable de eso. Esa persona, lógicamente, para mí, está enajenada, no puede estar en su sano juicio. O hay personas que son malas. Si ese niño no se atiende a tiempo, pues ese niño se puede convertir en una persona que nos preocupe después cuando se convierte en un adulto. ¿Estoy equivocado? ¿O es que... No, estás en lo correcto, Luis, sin duda. Hay niños, generalmente varones, pero hay mujeres también que nacen psicópatas, y entonces el psicópata tiene un cerebro particular en donde no siente de la misma manera que sentimos todos. El psicópata no es igual a todos, a todos nosotros. Entonces sí, eso puede ser. Con respecto a si es una persona mala, ahora la ciencia está poniendo en el centro de esa polémica a la enfermedad mental. Si lo que antes creíamos que era realmente maldad pura, se está poniendo el énfasis en la enfermedad mental. No obstante, hay personas, sin duda, está, por ejemplo, el asesinato de los hijos por venganza, ¿no? Que de alguna manera quien hace un video y quema a una niña y se lo manda, es una manera, digamos, un asesinato en curso o un asesinato simbólico. También tenemos el asesinato para desligarse del niño, y ahí en esos casos yo no lo tengo todavía claro en mi mente, pero indudablemente nos planteamos, ¿esta persona es una persona mala o es una persona enferma? Porque el año pasado también, creo que fue a principios de año, Smith, no recuerdo su primer nombre, puso a sus dos hijos en un auto, lo cerró y lo tiró a un río porque el amante o la pareja que ella tenía no quería hijos. Entonces, en esos casos uno se pregunta, ¿hay algo de maldad acá? Pura, intrínseca, digamos, la maldad que podemos hablar desde el punto de vista religioso, o es enfermedad mental. Porque realmente sabemos que hoy en día el psicópata no es un enfermo mental, es un tipo de cerebro y un tipo de organización cognitiva que lo lleva a cometer actos de sadismo, por ejemplo, esta mujer que está quemando a su niña. Eso es un acto puro de sadismo, que tiene el psicópata, que de pequeño mata a los animales, los mata o a los sapitos o a los gatitos, lo que tiene a la mano. Atención con eso, que es un signo fundamental de psicopatía. No es enfermedad mental la psicopatía, es una manera de ser por un cerebro diferente. Esto lo descubren las neurociencias y hay mucha data al respecto. Así está haciendo la distinción, sí, ¿no? Hizo la distinción de entre una enfermedad y un crimen y un criminal y la maldad. Exacto. Doctora, Doctora, en una de las gráficas usted presentó
de casi el 90%, 89 punto algo de estos filicidios hechos por la madre y casi el 10 o el 10 punto algo por ciento por los padres. En ese alto, casi 90%, esas mujeres están sin pareja, quiere decir que o el hombre se fue, hay alguna dinámica ahí, como usted explicó, que a veces casi torturando a estos muchachos o lo que sea por venganza al padre. Y sí, en efecto, sin duda hay un porcentaje muy elevado de mujeres muy frustradas, ya sea porque han sido abandonadas por la situación económica, estando solas, una situación de pronto paupérrima, no pueden mantener al hijo, no pueden mantenerse ellas. En esos casos muchas veces asesinan al hijo, intentan hacerlo y después ocurre el suicidio, ¿verdad? Porque detrás de todo asesino hay un suicida y detrás de todo suicida hay un asesino. De modo que es realmente bastante elevado el porcentaje de personas que están en realidad solas, pero y que están pasando por una situación que no pueden comprender, que no pueden procesar, que se sienten muy mal y que por otro lado a lo mejor no tienen la mente clara como para poder dar a ese niño, porque nos preguntamos por qué no lo dan en adopción, por qué no lo dejan en una iglesia, por qué el asesinato, por qué el asesinato. Exacto. Y ahí es donde está el núcleo de todo. Es una maldad, es una enfermedad mental, hay una psicopatía allí, hay mujeres psicópatas, de hecho hay asesinas psicópatas que están en este momento encarceladas, y seriales, muy pocas, porque prevalece en el hombre. Pero evidentemente, si prevalece la psicopatía en el hombre y no en la mujer, podemos decir que entonces prevalecen estos asesinatos por venganza, por querer deshacerse de los hijos para estar más cómoda con una nueva pareja, porque no tienen manera de mantenerlos económicamente. Pero esa no persona... obstante, es lo que pasa en la sociedad, que esos niños se matan en lugar de ser dados en adopción. Pero lo que no se puede estar analizando es lo que tiene un desequilibrio mental. Pero estas personas que matan, como la que ella contó del carro, que es cierto, que fue tremenda. No, eso... Fue una cosa horripilante, la verdad. ¿Dónde ahí viene el ego, el narcisismo, el todo eso? Además de la criminalidad. Hay mucho narcisismo. Recordemos que también está la psicopatía. Todo psicópata es un narcisista. No todo narcisista es un psicópata, pero a veces el narcisismo maligno llega a actos de violencia impensados. Es decir, que siempre todo está en torno al trastorno mental o a la enfermedad mental, ¿verdad? Recordemos la diferencia, el trastorno a lo mejor puede ser trastorno de personalidad, puede ser tratado con psicoterapia, pero ya cuando estamos en una enfermedad mental generalmente necesita un tratamiento farmacológico, ¿no? En donde, bueno, de modo que tenemos que... Lobachevsky fue un gran psiquiatra y fue el que comenzó a colocar en el centro de la escena la enfermedad mental como aquella que lleva al individuo al asesinato. Él lo hacía en el contexto de los grandes líderes políticos asesinos del mundo, pero podemos bajarlo y a partir de ese estudio, digamos, esa posibilidad todavía está en juego. ¿Qué es lo que pasa? La pregunta, ¿qué es lo que pasa? Y la mente humana, Luis, es tan compleja que todavía no podemos dilucidarlo con exactitud. Desde el punto de vista legal, sí, bueno, ya sabemos muy bien, un psicópata es imputable porque es una persona que conoce la diferencia entre el bien y el mal, pero de pronto una persona que tiene enfermedad mental no, tiene que ser institucionalizada en un psiquiátrico, digamos. Pero cómo se pierde lo que es la humanidad de uno
o en general la humanidad, de decir, el gobierno me está diciendo que nada más que puedo tener uno, si tengo el otro, que lo tengo que eliminar. Sí, sí. Es cultural, sí. Si prestamos atención a las imágenes que hoy les traje, vemos que esto por distintos motivos estaba en el Código Penal romano. Es decir, que más que eso, es decir, sigue estando de alguna manera institucionalizado ese tema. ¿Por qué? De alguna manera lo dice el doctor Raskowski, ¿no? Se institucionaliza la primitiva venganza, que fue la muerte del padre a manos de los hijos. Hablamos de esa horda salvaje que estaba en el comienzo de la historia de la humanidad, porque él en realidad cometía asesinato con sus hijos, ¿verdad? Y los hijos matan al padre. Vale decir que esto viene rodando como una bola de nieve, no lo podemos parar porque está en el corazón, es medular. Es como si nosotros pretendimos estar erguidos, parados, ser seres racionales sin columna vertebral. Es decir, eso es una cosa medular, que está en todos. El tema es qué hacemos, tenemos que ser conscientes de que esto pasa. Regularlo a través de entes, de crear entes, como yo indicaba, la prevención del filicidio, en la medicina, en la obstetricia, en la tocoginecología, en el parto, cuando las mujeres van, poder seguirlas, poder preguntarse, ¿esta mujer está en condiciones de tener este niño? No sacarlas de los hospitales apenas dan a luz. Es decir, tenemos que ejercer una función protectora de nuestros hijos. ¿Y cómo hace eso, doctora? Las madres, la sociedad en su conjunto. Es decir, tú tienes que identificar antes de ser madre si la persona está preparada para poderlo hacer o tiene algún problema que quizás tal vez pueda verse en una situación como esta. ¿Cómo es que usted lo hace? ¿Va a exigir legalmente que cuando se vaya a tener matrimonio o tener relaciones sexuales, o cuando ya usted tiene la edad para poder tener relaciones sexuales, tiene que hacerse este tipo de investigación para saber si usted está porque es que eso lo vemos común? Aquí vemos hasta cuando se van a hacer el aborto, ya el niño vivo y se hacen el aborto. ¿Cómo es eso qué cosa? ¿No es un asesinato? Es algo que no resiste el menor análisis. ¿Por qué pensamos en la solución del aborto y no pensamos en la solución de la prevención? Educar a las mujeres jóvenes en cómo evitar un embarazo. Eso es lo que hay que hacer. Es tan simple que no lo vemos. Hoy en día la ciencia ofrece todo tipo de anticonceptivos y cómo utilizarlos. Entonces, ¿por qué todavía estamos en este estadio primitivo en que, bueno, quedamos embarazadas y después hay que abortar? El proceso de concientización, nada se puede imponer con la autoridad, porque entonces estamos violando un principio humano, podemos imponer. Sí tenemos que educar, que de pronto uno se autoimpone en una sociedad por el bien de la sociedad. Claro. Pero no aceptar que, en el caso del aborto, las mujeres dicen, bueno, el cuerpo de la mujer, bueno, a mí me pertenece. Y yo estoy de acuerdo que el cuerpo le pertenece, pero no le pertenece el cuerpo del niño. Seguimos con esa concepción errada de que el hijo es una pertenencia, como el Imperio Romano, como un pelo o un diente que yo me lo saco. Entonces, hay tanto para hacer en este proceso de educación de las mujeres, por el bien de la sociedad, porque si no nos vamos desestructurando, nos caemos lentamente al abismo. Y bueno, y vamos a perecer como especie. Además, es mujer y hombre, porque el hombre también juega un rol aquí y un papel importante. El hombre también. Claro, el hombre tiene que ser educado. Claro, 19.90 son las mujeres y 10.10 los hombres. Pero la pregunta que yo hago es que la mujer, al tener ese proceso que es tan difícil, yo he escuchado de que se están jugando la vida cuando van a dar a luz, como decimos nosotros. Le crea un problema a la mujer que la convierte en este tipo de persona, de que
no le preocupa absolutamente nada sino salir de este problema. Es decir, hay algo fisiológico o algo que la convierte en ser una persona mucho más, me parece a mí que es agresiva. Una estadística. No, una estadística para horripilante, no se ve. Que la mujer es más propensa para usar esa violencia que el hombre. Claro, el hombre mata también, pero el problema lógicamente, es que mata más que la mujer, yo creo. Claro. Sin duda, son otras las causas por las cuales el hombre puede llegar a matar. Exacto. En una de las gráficas, matar a sus hijos, ¿no? Se explicaban las razones de las madres. En el hombre son los accidentes, la psicopatía, el trastorno explosivo intermitente, la incertidumbre de ser padre. En las mujeres, en esa gráfica, se veía, si el director la encuentra, en donde dice madres y padres. Las madres, sí, sin duda, en muchos casos, posterior al parto, está la depresión postparto, está la psicosis puerperal, y esta es peligrosa, la psicosis puerperal. ¿Por qué? Porque es un corte con la realidad, ahí lo tenemos en pantalla, es un corte con la realidad, es decir, que en esa psicosis puede realmente matar. Hay alteraciones hormonales severas posterior al parto, pero también por otros problemas en la vida de la mujer, ¿verdad? La edad de la madre, una niña de 14, 15, 16 años que todavía no tiene desarrollado su cerebro pensante, digamos, el prefrontal, y que lo desarrollará cerca de los 30 años, y que no tiene a lo mejor desarrollado un instinto materno, que vive en una casa caótica, en donde en realidad no hay o no se le ha enseñado a valorar la vida. Entonces es una fórmula para el desastre, ¿verdad? Y la enfermedad mental, desde ya. Tenemos que tener un registro y un seguimiento de mujeres con esquizofrenia, ¿verdad? Es muy importante eso, que quedan embarazadas. Fíjate lo de Andrea Jade, eso fue un caso cardinal, paradigmático, en donde esta mujer escuchaba voces y quiso defender a sus hijos en el delirio y en la alucinación, defenderlos de lo que iba a venir, los ahogó a sus 5 hijos. ¿Qué pasó con el marido que no vio los signos? Ella permanecía mucho tiempo sola. Los signos de cambio de la enfermedad mental. La esquizofrenia es una enfermedad que tiene que estar medicada, por otro lado. No había tomado la medicación. Es tan profundo todo lo que ocurre, ¿verdad?, que necesita ser puesto a la luz, y en contextos importantes, en contextos como estamos haciendo nosotros aquí en este programa de Medicina en su Hogar, y pasarlo también en contextos académicos, en donde se planteen posibilidades para evitar esto. Lo que pasa es que como está dentro de la sociedad y es algo que ha ocurrido siempre, de pronto no se le da la importancia adecuada. Lo que quisiera saber, doctora, en esa estadística que usted dio, si también aparece la estadística que vienen de hogares con problemas, porque a lo mejor el nivel económico de la persona pues obligó a hacer tener un tipo de vida que no fue más adecuado en tiempo de información. Si son personas, y yo creo, de problemas mentales en la familia, aunque la persona no lo tenga, si todo eso puede venir rodando y llevando a la persona a que cuando vaya a salir en estado pueda enfrentarse a una realidad tan terrible como todos los casos que se han mencionado en el programa del día de hoy. Sí, lo que sucede es que vivimos una época que no favorece el cuidado del otro y la observación del otro. Antes teníamos tiempo, Luis, hablábamos juntos, estábamos muy en relación. Ahora con el tema de los celulares la gente no se fija en lo que está pasando. Es verdad. Y aparte es bastante feo para muchas personas hablar de que un miembro de su familia pueda padecer
padecer una enfermedad mental o pueda tener algún problema serio. La famosa frase, yo no estoy loco, mi hijo no está loco, mi mujer no está loca, Yeah. Eso realmente sigue funcionando en el inconsciente y muchas veces en el consciente de las personas. Yeah. Entonces, por ese prejuicio, no se le es decir, la sociedad nos lleva a estar cada vez más separados, más desintegrados uno de otro en el seno de la familia. Si le sumas ese prejuicio que todavía existe, vemos el resultado en donde en esta cultura la enfermedad mental es la gran olvidada. Y entonces no tenemos tiempo de descubrir, de charlar, de llevar a un médico, al médico primario, o ir uno y decirle, mi familiar le está pasando tal cosa, hay antecedentes, sabemos que enfermedades que tiene que haber antecedentes, por ejemplo la esquizofrenia, por ejemplo en todos los tipos de depresión, hay antecedentes familiares previos. Por ejemplo, si es un niño que ha sufrido internaciones repetidas, si ha tenido maniobras médicas dolorosas, con padres que a lo mejor no lo han querido mucho, no lo han atendido demasiado, ese niño puede llegar a tener comportamientos violentos. En la adultez, un niño o niña. Sí. ¿No? Muchas gracias a la doctora, como siempre, magistral sus programas. Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo. Igual.